Hola, hoy veremos cómo construir una hoja de cálculo para el ensayo de límites de plasticidad, cómo registrar los datos del laboratorio, calcular el contenido de humedad, determinar el límite líquido a partir de la ecuación del gráfico y determinar el límite plástico e índice de plasticidad. Lo primero que debemos recordar es que el límite líquido corresponde a la humedad de transición entre el estado plástico al estado líquido del suelo y se determina mediante la experimentación en la cazuela de Casagrande. La determinación se realiza como la humedad en la cual la ranura se cierra con 25 golpes, 13 milímetros. Entonces vamos a empezar a registrar algunos datos en un ejemplo sencillo de la experimentación en el laboratorio. Entonces, en la hoja de cálculo vamos a colocar los datos obtenidos en el laboratorio del ensayo de límite líquido. La primera casilla va a llevar el número de la prueba. La segunda casilla, entonces vamos a combinar ahí esa casilla. La segunda va a llevar el número de la cápsula que vamos a utilizar para el ensayo. La justificamos. La tercera casilla va a llevar el número de golpes necesarios para que la ranura se cierre 13 milímetros con 25 golpes. Aquí simplemente le estoy dando forma a las casillas. La cuarta casilla más suelo húmedo. La siguiente va a llevar el dato de cápsula más suelo seco, peso de cápsula más suelo seco. En la siguiente vamos a capturar el peso de la cápsula. Estos son los datos obtenidos en el laboratorio. ¿Y qué vamos a calcular? Vamos a calcular el peso del agua, el peso del suelo seco y finalmente calculamos el contenido de humedad en porcentaje, el peso del suelo seco, todas las masas las vamos a hacer en gramos. Le vamos a ajustar eso dentro de cada una de las casillas para que tengamos certeza de las unidades con las que estamos trabajando. Dentro de los resultados de laboratorio, entonces vamos a colocar, vamos a hacer 3 pruebas. La primera prueba, para la primera prueba vamos a tomar la cápsula número 65, para la siguiente la cápsula número 72 y para la siguiente la cápsula número 12. Cada una de esas cápsulas hay que tomarlas y pesarlas. Entonces, para nuestro ejemplo práctico, el peso de la primera cápsula es 9,80, el de la segunda cápsula es 6,34
y el de la tercera cápsula es 7,80. Vamos a poner en el formato que nos regale con 2 cifras decimales. Bueno, entonces lo primero que se hace es tomar el suelo, adicionarle cierto contenido de humedad, formar una pasta, instalarla en la cazuela de Casagrande, hacer una ranura en la parte central y contar el número de golpes necesarios para que la ranura se cierre 13 milímetros con un número de golpes. Recordemos que el número de golpes está estipulado en la norma. Entonces, en el primer rango de valores de esos números de golpes, nosotros hemos tomado una masa de suelo en la parte donde se cierra la ranura y tenemos una masa de suelos que tiene cierto contenido de humedad y vamos a pesar. Entonces, para la primera prueba, el número de golpes necesarios para que la ranura se cierre 13 milímetros fue de 30 golpes. Tomamos una parte de esa muestra en la zona donde se cerró la ranura, la colocamos en la cápsula, para este caso en la cápsula 65, y pesamos la cápsula más suelo húmedo, que para el caso particular es 43,70. Esa masa la llevamos al horno hasta peso a masa constante y nos dio 33,40. Adicionamos más agua a la muestra, volvemos a mezclar la pasta, instalarla en la cazuela, la ranura y contar el número de golpes para que esa ranura se cierre. Y en este caso, para la segunda prueba, nos dio 24 de número de golpes, 42,70 el peso de la cápsula más suelo húmedo, 31,20 el peso de la cápsula más suelo seco. Se le adiciona más agua a la muestra y se hace el mismo procedimiento, se instala en la cazuela, se abre la ranura, se cuenta el número de golpes para que la ranura se cierre 13 milímetros y el número de golpes que nos dio fue 17. Adicionamos una parte de esa muestra a la cápsula, la pesamos y nos dio 35,90. Posteriormente la llevamos al horno y el peso de la cápsula más suelo seca nos dio 26,80. Esos son los datos de laboratorio para la determinación del límite líquido. Ahora, de esa misma muestra, vamos en este mismo formato a colocar los datos de laboratorio para la ejecución del límite plástico. Recordemos que el límite plástico se toma una masa de suelo con una humedad cercana al límite líquido y formamos una bolita. Esa bolita, lo que hacemos con esa bolita es colocarla sobre un vidrio esmerilado y vamos a formar rollitos que en 3 milímetros, que los rollitos tengan, al llegar al diámetro de 3 milímetros, se parten o se resquebrajan. Y cuando eso sucede, entonces tomamos la humedad de esos rollitos para hacer el límite plástico. Entonces, el número de pruebas que vamos a hacer va a ser 2. El número de cápsula, vamos a ponerle un número a la cápsula primera 6 y a la siguiente 4. Y esa cápsula la vamos a pesar. En este caso, vamos a colocar como peso de la cápsula
6,77 para la primera y 6,85 para la segunda. Formamos rollitos que se partieron o se resquebrajaron cuando llegamos a el diámetro de 13 milímetros, y una parte de esos rollitos los echamos en la cápsula número 6 y la otra parte de los rollitos la echamos en la cápsula número 4, razón por la cual vamos a pesar la cápsula más el suelo húmedo, y para el caso de la primera prueba nos dio 13,84 gramos y para la segunda nos dio 15,18. Posteriormente se lleva a secado al horno hasta peso constante y tenemos unas masas. Entonces la masa para la primera prueba nos dio 12,43 y para la segunda prueba nos dio 13,54. Ya tenemos los datos de laboratorio correspondientes a la prueba de nuestro suelo. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Recuerden que el contenido de humedad es igual al peso del agua sobre peso del suelo seco por 100. Por lo tanto, el peso del agua, ¿cómo la calculamos? La calculamos restándole al peso de la cápsula más suelo húmedo, le vamos a restar el peso de cápsula más suelo seco. ¿Por qué lo restamos? Porque cuando nosotros tenemos una muestra húmeda y la llevamos al horno, en el horno el agua se evapora. Por lo tanto, la diferencia de los dos nos da ese peso del agua. Así calculamos el peso del agua para los demás. Simplemente copié esa ecuación primera a los demás. El peso del agua tanto a las 3 pruebas que hicimos para límite líquido como a las de límite plástico. Lo siguiente es calcular el denominador. El denominador, vamos a calcular el peso del suelo seco. Entonces lo calculamos como una diferencia entre la cápsula más suelo seco menos el peso de la cápsula. Y nos da el valor del peso del suelo seco. Estoy copiando la fórmula para el resto de datos y ya tenemos los valores de peso seco. Finalmente calculamos el contenido de humedad. El contenido de humedad es igual al peso dividido entre el peso del suelo seco, lo puse entre paréntesis, y lo multiplicamos por 100 porque es un porcentaje. Y nos da esos valores. Resulta que a medida que le vamos adicionando agua al suelo, se supone que la ranura se va a cerrar con menos número de golpes. Entonces, si aquí tenemos que a medida que vamos adicionando agua, el número de golpes va bajando, se supone que el contenido de humedad va aumentando. Entonces, es una de las formas para, digámoslo así, realizar nosotros mismos un control de calidad sobre los resultados que estamos obteniendo. En este caso, va aumentando el contenido de humedad, lo que quiere decir que está bien. Y el contenido de humedad en el límite plástico se supone que como hicimos rollitos de suelo con un diámetro de 3 milímetros y cuando se resquebrajaron o se partieron, nosotros lo que hicimos fue colocar una porción de esas en una cápsula, en este caso en la cápsula número 6, y otra porción de esas en la cápsula número 4.
Por lo tanto, la humedad en cada una de esas cápsulas debe ser muy similar. Entonces, hacemos un control de calidad revisando que esos valores de humedad estén similares. En el caso nuestro nos dio 24,91 y 24,51. Quiere decir que está bien hecha el ensayo, que está bien hechos los cálculos. Ahora bien, el límite plástico que lo vamos a llamar LP, el límite plástico es el promedio, de estos dos valores, pero aproximados al entero más cercano. Entonces, el límite plástico nos dio 24,71. Ese valor de 24,71 lo podemos redondear. Te podemos colocar redondear ese valor de 24,71 con 0 decimales. Y entonces el límite plástico nos da un valor de 25. ¿25 qué? 25%. Ahora, ¿cómo calculamos el límite líquido? El límite líquido se calcula con la curva. Entonces, hacemos la curva, insertamos un gráfico y colocamos este gráfico. Ahí, en el ejercicio, pues tomó diferentes valores. Vamos simplemente a seleccionar los datos y a quitar lo que tomó ahí de forma aleatoria. ¿Cómo calculamos ese límite? Agregamos una serie y el nombre de la serie se va a llamar límite líquido. En el eje X vamos a graficar el número de golpes y en el eje Y graficamos la humedad. Y calculamos. Entonces, nos dio, vamos a correr aquí un poquito, nos dio esa gráfica. Entonces, en el eje Y, la escala es aritmética. Entonces, vamos a colocar los números ahí enteros, que vaya de 43 a 50. Damos un formato al eje de 43 a 50. Simplemente de la forma en que lo queramos trabajar. Y en el eje X, la escala es escala logarítmica. Entonces le colocamos, le damos clic derecho en el eje X y le damos la escala logarítmica. Entonces ahí ya tenemos la escala, tenemos los puntos, podemos darle, agregar línea de tendencia que sea lineal y que nos presente la ecuación en el gráfico. Entonces, si miramos el gráfico, la ecuación nos dio para la determinación del límite líquido, que lo vamos a determinar LL, la ecuación nos da a nosotros un valor de menos
3.244X, donde X es 25 golpes, más 53,61. Entonces, colocamos menos 0,3244 que multiplica 25 golpes más 53,61. Y nos da el valor de 45,5. O si nos confundimos con esto, entonces empezamos con el valor positivo, 53,61 menos 0,3244 por 25. Nos da el mismo valor. Como estamos trabajando con unos límites líquidos redondeados, entonces simplemente aquí lo que hacemos es redondear. Lo estamos haciendo paso a paso. Pueden ustedes eliminar ese y desde el principio ponerle redondear. Redondear a punto y coma a 0 decimales. Y entonces nos da que el límite líquido es 46. A partir de esos dos resultados, podemos calcular el índice de plasticidad. Y el índice de plasticidad junto con el límite líquido nos permiten entrar a la curva de plasticidad y clasificar el suelo. Entonces, el índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico. Y con esto ya tenemos los valores de límite líquido e IP para poder entrar a la carta de plasticidad. Con el límite líquido y el IP podemos ubicarnos en la carta de plasticidad y si el suelo es un suelo fino, podremos darle el nombre y el apellido, es decir, colocar la simbología de nuestro material si estamos trabajando en el sistema de clasificación SUX, o si el material es granular, le podemos poner apellido, por así decirlo, a nuestro suelo. Hasta aquí la forma de determinar en una hoja de cálculo sencilla y simple los límites líquido, límite plástico e índice de plasticidad. Recuerden que el límite plástico es un promedio de humedades y el límite líquido se calcula a partir de la ecuación del gráfico que acabamos de hacer. Feliz tarde y nos vemos en nuestro próximo encuentro.